Programa de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias y muy bienvenidos a nuestro programa. Estamos avanzando por una serie de estudios bíblicos en el libro de Daniel. Por favor, tome su Biblia para leer junto conmigo, versículo a versículo, el capítulo 9 del libro de Daniel. Es necesario leer el texto y espero que usted ya haya leído el capítulo con anticipación e incluso lo lea en el día de hoy para concluir el tema en nuestro próximo programa. ¿Sabe una cosa? Si me pidieran que hiciera una lista de los más grandes capítulos de la Biblia sobre la oración y la profecía, ciertamente Daniel capítulo 9 tendría que incluirse en ella. Tenemos aquí lo que yo creo es el más grande capítulo en toda la Biblia. No conozco ninguna otra porción de las Escrituras que sobrepase a este capítulo en grandeza y contenido en relación a esos dos temas, la oración y la profecía. Estos sorprendentes 27 versículos de Daniel capítulo 9 están entre los más investigados y satisfactorios que alguna vez hayan llegado a mi corazón. Cualquier hombre con una mente sin prejuicios que examine este capítulo cuidadosamente a la luz de las otras Escrituras y a la luz de la historia, admitirá inmediatamente su inspiración divina y su sorprendente exactitud. Muy bien, vamos a examinar este capítulo con dos títulos o dos divisiones. Primero, la oración y en segundo lugar, la profecía. Vamos a considerar entonces, en primer lugar, la oración. Antes de que esta significativa profecía llegara al conocimiento de Daniel, éste se encontraba sobre sus rodillas delante de la presencia de la palabra de Dios y en oración. Dicho sea de paso, hay 3 importantes capítulos 9 en el Antiguo Testamento. Todos ellos contienen una oración de naturaleza similar. Son Esdras, capítulo 9, Nehemías 9 y Daniel, capítulo 9. En cada uno de ellos encontramos a un siervo de Dios sobre sus rodillas ante la palabra de Dios. Y cada uno de ellos intercediendo por el pueblo de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento no se sentaban pasivamente esperando una revelación de Dios por medio de un sueño, una visión o una voz. Ellos eran santos hombres de Dios, según leemos en 2 de Pedro 1:21, y pasaban mucho tiempo en oración buscando el mensaje y el significado de la profecía. Cuando las palabras profundas de Dios surgían, estos hombres seguían el único camino verdadero, es decir, preguntar a Dios y confiar en el Espíritu Santo respecto a su significado. La oración y la comprensión de la palabra de Dios están inseparablemente unidas. Ahora, preguntémonos, ¿qué causó esta oración de Daniel? Bueno, capítulo 9, versículo 1 nos dice el tiempo en que fue hecha la oración. Era el primer año de reinado del rey Darío. Darío no fue un conquistador que se convirtió en rey por derecho propio, sino que fue hecho rey durante el reinado de Ciro. Las fronteras exactas del reino no se conocen. Sin embargo, sabemos que cuando Ciro el persa conquistó Babilonia, puso a Darío en el trono de Babilonia para gobernar aquella parte del nuevo reino medo-persa. El hecho de que no se haya encontrado ningún monumento con el nombre de Darío como rey de Media o Persia no debe perturbarnos en absoluto. La ausencia de un registro no puede permanecer como argumento en contra del libro de Daniel. Los críticos destructivos de la palabra de Dios un día aprenderán su lección, pero entonces será demasiado tarde para ellos. El hecho de que este Darío fuera hecho rey concuerda con lo que dice capítulo 5 de Daniel, versículo 31. Darío el Medo recibió el reino.
Los eventos del capítulo 9 siguen cronológicamente a los del capítulo 5 del libro de Daniel. Entonces, el capítulo 9, versículo 1, le sigue al capítulo 5, versículo 31. Esto sucedió en el año 538 o 537 antes de Cristo. Ese era un tiempo crítico y de mucha confusión. Aquella noche en que Belsasar murió y Babilonia cayó, no pudo haber sido olvidada. Surgió una nueva forma de gobierno y es muy posible que el mismo Daniel estuviera un poco perplejo. En aquel tiempo de incertidumbre, Daniel estaba ocupado con la palabra de Dios. El texto dice que él estaba leyendo los libros, y muy especialmente el libro del profeta Jeremías. Ahora, exactamente cuántos libros del Antiguo Testamento habían sido escritos hasta ese momento y cuántos de ellos Daniel poseía, no lo sé bien, pero sí sé que él tenía el libro de Jeremías y sin dudas él estaba leyendo pasajes como Jeremías 24, 5 al 10, Jeremías 25, 11 y 12 y Jeremías 29, 10. El secreto de Daniel estaba en el uso regular y correcto de las Escrituras, y esta es, después de todo, la mejor preparación posible para la oración. La lectura bíblica y la oración, mis amigos, van juntas. Si su vida de oración y la mía están fallando, entonces debemos dedicarnos a la palabra de Dios, a una lectura tranquila y reflexiva de la palabra de Dios. Entonces, Daniel estaba leyendo su Biblia y esto fue lo que lo llevó a orar. Hay un detalle particular que pesaba sobre Daniel mientras leía. Está en el versículo 2. Dice, el número de los años de que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Daniel en 70 años, o de Israel en 70 años, Dios le había dado a Jeremías una información detallada respecto a la desolación y cautividad de Israel. Puede leer al respecto Jeremías 25, 11 y 12. Y así Daniel, mientras estaba leyendo, se dio cuenta que los 70 años estaban cumpliéndose. El anciano profeta, que se aproximaba a los 90 años de edad, debe haberse regocijado al darse cuenta de que su pueblo estaba por empezar un nuevo día. El estudio de las escrituras proféticas le habían dado a este estudiante cuidadoso la visión de un evento inminente. Cuando Daniel se dio cuenta que una gran profecía respecto a su pueblo iba a cumplirse pronto, comenzó a orar. La perspectiva de la restauración de Israel y la caída del adversario de Israel lo condujeron a la presencia de Dios. Cuando un hombre de Dios cree las promesas de Dios, su fe se hace activa, nunca pasiva. La fe siempre conduce al que cree, a la persona de Dios y a la actividad. Ahora, observe el versículo 3. Daniel dijo, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. La oración de Daniel estaba acompañada por ayuno, cilicio y ceniza. El ayuno en cilicio y ceniza se empleaba como medios auxiliares para la devoción. El ayuno ayuda a mantener la mente sin cargas y también le recuerda al que lo practica que ni siquiera merece el alimento que recibe de Dios. El hecho de reemplazar la ropa por algún tipo de envoltura de tela le recuerda a la persona que ni siquiera la comodidad de una buena ropa es un derecho ganado o una recompensa merecida. Las cenizas eran puestas sobre la cabeza como una señal de tristeza. Daniel estaba sincera y profundamente entristecido por sus pecados y los del pueblo. Estas eran muestras externas de una penitencia y una contrición interna. Como un digno primer ministro, Daniel estaba acostumbrado a vestirse su vestimenta oficial. Pero en este punto, él dejó de lado su vestimenta del oficio terrenal y vino ante Dios en oración como un penitente. Solo cuando existe la verdadera penitencia en el corazón, ejemplificada aquí por Daniel, es que puede haber poder en la oración. Ahora vamos a observar 3 escalones en el logro de los propósitos de Dios para su pueblo y para la ciudad santa de Jerusalén.
En primer lugar, la profecía de Jeremías. En segundo lugar, la oración de Daniel. Y en tercer lugar, la proclamación de Ciro. En los versículos 4 al 15 del capítulo 9 tenemos algunos detalles de la oración de Daniel. Permítame leerle, por favor, versículos 4 y 5. Dice: oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel sabía que la confesión de su pecado era el primer requisito de una vida de oración exitosa y de una subsiguiente bendición de Dios. Pero, ¿qué trajo a Daniel a ese lugar de confesión? Bueno, permítame sugerirle dos cosas. Primero, Daniel reconoció que la falta de preparación espiritual de Israel era lo que evitaba que Dios hiciera para su pueblo todo lo que había prometido hacer. Hay un principio inalterable en la palabra de Dios. Lo dice el Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Una confesión verdadera y genuina nunca esconderá algo, sino que surgirá en forma directa, sin excusas. Cuando somos conscientes de nuestro pecado y habiendo perdido la bendición de Dios, hay un solo curso de acción para seguir, y es el mismo que siguió Daniel. De manera similar está establecido en 1 de Juan 1:9 para los creyentes de la presente época el hecho de la confesión. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros como cristianos tuviéramos la misma actitud de corazón hacia los pecados de nuestra nación y los nuestros propios, tal como hizo Daniel, estaríamos sobre nuestras rodillas confesando nuestros pecados personales y nacionales, y el resultado sería la bendición de Dios. Ahora, en segundo lugar, Daniel trajo al lugar de confesión su actitud de corazón hacia Dios, sus reflexiones sobre la naturaleza y atributos de Dios. Note su lenguaje, por favor, allí en el versículo 4. Dice: Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Versículo 7 dice: tuya es, Señor, la justicia. Versículo 9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Ese es el lenguaje de un alma que está ocupada con Dios, ocupada con quien Dios es y con lo que Dios es. Después de todo, orar es la ocupación del alma con sus necesidades, y la adoración es la ocupación del alma con Dios. Y déjeme aclararle que ambos no deben separarse. En los versículos 16 al 19 de este capítulo 9 de Daniel, tenemos la petición que el profeta hizo. Después de la penitencia, después de la confesión y la adoración, la fe se preparó a presentar sus deseos ante el Señor. La primera y más grande preocupación de Daniel era de que el enojo y la furia de Dios no fueran descargadas sobre la santa ciudad de Jerusalén. Según el plan de Dios, allí estaba ubicado el templo y el centro del gobierno de Dios. Pero al momento que Daniel ora, no había nada. Daniel pidió a Dios por su santuario en el versículo 17. ¿Ha notado usted la falta de egoísmo en la oración de Daniel? Cada pedido fue por amor del Señor. Marque los versículos 17 y 19. Él no estaba pidiendo algo para sí mismo. Todo era para la gloria de Dios. Daniel no pidió ni una cosa para él mismo. Usted puede leer cuidadosamente esta oración. Todo su corazón suplicaba por el honor y el nombre de Dios sobre la tierra. Por favor, lea cuidadosamente y lentamente los versículos 16, 17, 18 y 19. Tenga una lapicera a mano y observe, marque estos versículos, subraye lo siguiente: habla de tus actos de justicia. Número 2, tu ciudad Jerusalén. Número 3, tu santo monte. Número 4, tu pueblo.
Número 5, tu rostro. Número 6, tu santuario. Número 7, tu nombre. Mis queridos, tal oración siempre será respondida por el corazón de Dios. Dios es honrado y glorificado cuando oramos por su gloria. ¿Ora así usted, mi amigo? Debemos aprender a hacerlo. Ahora, ¿produjo algún resultado la oración? ¿Fue una oración de poder? ¿Recibió respuesta? Bueno, usted puede leer el resto del capítulo. En realidad, Daniel ni terminó la oración. El ángel trayendo la respuesta lo interrumpió. Debe haber sido una experiencia deleitosa para Daniel que su oración haya sido interrumpida por una respuesta repentina del cielo. El santo anciano de Dios recibió un poco de bendición milenial. Lo podemos leer en Isaías 65:24. Allí dice: antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, habré yo oído. Daniel dijo en el versículo 21, aún estaba hablando en mi oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Ha notado usted el momento en que la oración fue interrumpida y contestada? A la hora del sacrificio de la tarde. En el capítulo 9, versículo 19 de Daniel leemos: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo. No tardes por amor de ti mismo, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Ha observado las palabras no tardes? Daniel estaba rogando en humildad y contrición. Él estaba diciendo en substancia: oh Señor, escucha y actúa de inmediato, por favor no te demores. Y observe la vigencia en el pedido de Daniel para que Dios actúe de inmediato. Y luego alabó a Dios por la respuesta inmediata. De modo que podemos ver que el cielo no está lejos del Hijo de Dios que ora como Daniel oró. Piénselo. En el mismo segundo en que oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, nuestra petición llega a Dios y con igual rapidez Dios puede responder esa oración. Leemos que el ángel Gabriel, en el versículo 21, volaba con presteza. Está diciendo simplemente que aquella fue una respuesta inmediata a la oración de Daniel. Cuando Daniel buscó a Dios sobre las bases divinas provistas, Dios contestó de inmediato. Mi amigo oyente, la distancia entre el cielo y la tierra no es mayor de la que lleva a un corazón honesto llamar a Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Bueno, espero que aprendamos a orar de esta manera y lo pongamos en práctica. Por ahora es suficiente en la consideración de la oración de Daniel en la primera parte de este capítulo. Muy bien, vamos a considerar ahora los versículos 24 al 27. Es el segundo tema más importante en este capítulo, la profecía. Permítame decirle en este punto que la mayoría de los maestros y comentaristas oran y piensan mucho en su intento para aclarar estos versículos. Ahora, de inmediato usted puede darse cuenta que habrá diferencias en las opiniones, pero debemos tratar de interpretar y de entender el texto correctamente, de modo que vamos a considerar esta sobresaliente profecía denominada la profecía de las 70 semanas de Daniel o las 70 semanas de Gabriel. Vamos a tratar de recoger alguna verdad de esta porción. Cuando Daniel estaba sobre sus rodillas, con la palabra de Dios abierta delante de él, estaba orando para que el Señor bendijera la palabra en su propio corazón. Y luego, en respuesta a su oración, Dios le dio la revelación que vamos ahora a estudiar en estos versículos y que vamos a terminar de estudiar en nuestro próximo programa. Tenga en mente que la profecía de las 70 semanas es una respuesta a la oración de Daniel. Mientras Daniel estaba orando, confesando su pecado y los de su pueblo, y presentando sus ruegos ante el Señor, el ángel Gabriel se acercó a este santo hombre de Dios. En los versículos 22 y 23 leemos: me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento.
entiende pues la orden y entiende la visión. Daniel tenía que entender que Gabriel venía por una orden del cielo y prestar atención para entender la visión. Y mis queridos oyentes, nosotros debemos comprender lo mismo y prestar mucha atención en el estudio de esta profecía. Versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sobre la base de los 70 años de cautividad que estaban llegando a su fin, Dios proyectó una nueva cronología de eventos relacionados con la nación judía. Ahora, comencemos por el principio. ¿Cuál es el significado de esta profecía? La primera cosa importante para comprender es el significado del término semanas. Mayormente no hay desacuerdo entre los estudiantes del idioma hebreo respecto al significado de esta palabra, traducida semanas. Implica un conjunto de 7, es decir, se utiliza para designar una colección de 7 cosas, así como nosotros usamos la palabra docena para designar una colección de 12 cosas. Sin embargo, la palabra docena no está sola nunca. Supongamos que yo entro a un supermercado y le pido al empleado una docena. Seguro él me va a responder: ¿una docena de qué? ¿De huevos? ¿De alfajores? ¿De naranjas? ¿Una docena de esto o una docena de aquello? Bueno, Gabriel le dijo a Daniel 70 veces 7. Pero 77 ¿de qué? Es claro en el contexto, al menos para mí, que la profecía se refiere a tiempo. Pero hay que prestar atención entonces porque el tiempo está compuesto por unidades de distinta duración. ¿Son estos 77 segundos, minutos, horas, días, meses, años? Yo llego a la conclusión de que los 77 en Daniel 9, 24 al 27 se refieren a años, 70 semanas de años. Quiero decirle que al leer otros pasajes de las Escrituras, surge que los judíos reconocían una semana de 7 años, como así también una semana de 7 días. Entre los hebreos no había menos de 3 clasificaciones para la palabra semanas. Escuche bien con atención, por favor. Número 1, estaba la semana de días, que era contada habitualmente desde un sábado al otro. En segundo lugar, había una semana de años, que era contada desde un año sabático hasta el otro. Obviamente consistía de 7 años. Y en tercer lugar, estaba la semana de 7 veces 7 años, lo cual suma 49 años. Y eso determinaba o marcaba el jubileo. Fíjese por favor el siguiente versículo, ilustra la semana del jubileo, Levítico 27:8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. ¿Lo observa? La frase 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años significaba para Israel semanas de años. El período de 7 años era considerado una semana. Pero regresando a Daniel 9, la conclusión es que la profecía de las 70 semanas se refiere a 77 de años, o en total 490 años. Ahora, Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías respecto a los 70 años de cautividad en Babilonia. Entonces es como si Dios hubiera dicho: sí, Daniel, lo has descubierto correctamente. Los 70 años de cautividad registrados por Jeremías están llegando a su fin. Pero ahora yo quiero mostrarte otros 70. Un periodo de tiempo en el cual cumpliré todos mis planes para mi pueblo y para mi santa ciudad. Déjeme decirle que el número 7 siempre ha representado perfección. Por lo tanto, nuestra profecía se refiere a un periodo de tiempo en que Dios llevará a la perfección una obra grande que tiene que ver con Israel, su tierra y Jerusalén.
Mis queridos, vemos aquí en esta profecía lo que podríamos llamar las matemáticas de las profecías. La primera cosa que Daniel tenía que saber y comprender era que las 70 semanas iban a dividirse en 3 partes. 7 semanas, 62 semanas y una más. El primer período, 7 semanas, es decir, 49 años, era el punto de comienzo de la profecía. Comenzaría con la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén. Ahora bien, déjeme recordarle o informarle que hubo 3 decretos involucrados en la reconstrucción de Jerusalén. El primero fue dictado por Ciro en el 538 a.C. y está registrado o relatado en el libro de Esdras, capítulo 1 al 4. El segundo decreto fue ordenado por Darío en el 517 a.C. y está registrado en Esdras 6, 1 al 12. Pero además, en tercer lugar, hubo un tercer decreto, ordenado por Artajerjes en el 445 a.C. Y saben, creo que este concuerda más exactamente con las especificaciones dadas por Dios en Daniel 9:25. Este tercer decreto se registra en Nehemías capítulo 2 y parece ser que, según los detalles en el registro, este es el punto correcto de comienzo de la gran profecía de Daniel capítulo 9. Fue entonces cuando el rey Artajerjes le dio permiso a Nehemías para reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén, lo cual leemos en Nehemías capítulo 2, versículo 18 y también capítulo 13, versículo 15. Ahora bien, desde el tiempo del decreto de Artajerjes hasta el tiempo en que se terminó el canon del Antiguo Testamento, el cual concluyó con Malaquías, cubre esas 7 semanas, o sea, 49 años. Pero luego de eso surge otro segmento de 62 semanas, o sea, 434 años. Y suman en total 483 años. Leemos en Daniel 9:26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Eso es 483 años después del decreto de Artajerjes. Se cumpliría algo sorprendente. Se le daría muerte al Mesías. Ahora, en otro momento veremos en forma más completa la persona y la obra del Mesías, pero ahora vamos a continuar con nuestro estudio. Debemos ser cuidadosos en cuanto al tema de la cronología bíblica. 2 libros de Robert Anderson me han impactado mucho: Daniel ante los críticos y El príncipe que ha de venir. En esos libros, Anderson ha trazado el tiempo desde el día de Artajerjes, cuando le dio permiso a Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén, hasta el domingo, el comúnmente llamado Domingo de Ramos, cuando nuestro Señor Jesús públicamente entró en la ciudad de Jerusalén y se presentó ante Israel como su rey. Fueron exactamente 483 años. Mis queridos, ese período de tiempo en el versículo 26 presentaba una de las más sorprendentes profecías de la Biblia. Aquí está el tiempo exacto del rechazo de nuestro Señor, una predicción dada más de 4 siglos antes que Cristo naciera. Si los judíos de los días de Cristo hubieran creído a la profecía de Daniel, ellos hubiesen sabido que Jesús de Nazaret era su Mesías y su Rey prometido. ¡Qué clara reprensión para la incredulidad de los hombres! Y qué maravilloso cumplimiento de las profecías bíblicas. Pero debemos hacer una pausa aquí y continuar con nuestro desarrollo, nuestro estudio en nuestro próximo programa. Mis queridos oyentes, la palabra de Dios se cumple. Debemos estudiarla detallada y cuidadosamente. Somos privilegiados al poder entender esta visión. Los espero en nuestro próximo programa para concluir con nuestro estudio de esta profecía fascinante de Daniel capítulo 9. Muchas gracias por habernos acompañado y será hasta nuestro próximo programa si Dios quiere.
Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.